Muy buenos días, amigos. Les habla María Antonieta Díaz de GPS Group y estamos hoy para hablar sobre cómo prepararse para presentar su declaración de impuestos y conceptos básicos que tienen que conocer para poder manejar toda la información que requieren para poder hacer su declaración adecuadamente. Así que en esta media hora, una hora, vamos a estar conversando sobre una serie de tópicos que tienen que ver con los ingresos, las deducciones, las formas que hay que presentar, los tiempos en que hay que presentarlos. Así que, bueno, prepárense para mucha información. Toda esta presentación va a estar grabada en YouTube y la van a poder ver luego, así que es preferible que se concentren en escuchar y ver la presentación y luego tendrán tiempo de repasarla si necesitan o si tienen dudas adicionales. Y con mucho gusto, por supuesto, estamos aquí para servirlos, para profundizar en cualquier tema o tópico que requieran. Les recuerdo que esta va a ser una presentación genérica y que pues cada uno tiene particularidades y con mucho gusto al final va a haber una sesión de respuestas, preguntas y respuestas que también de alguna manera van a ser genéricas y para cosas más particulares o más profundas es necesario que luego pues podamos hacer una reunión personal y podamos conversar sobre los detalles de cada caso particular. Así que bueno, vamos a comenzar. Y primero vamos a hablar sobre quiénes tienen que declarar. Existen muchos mitos sobre esto. Todos los días escucho gente, por ejemplo, que no vive en Estados Unidos, pero que tiene ingresos en Estados Unidos y que nunca han hecho una declaración. Es importante que toda persona que tenga ingresos gravables en los Estados Unidos tiene que declarar indistintamente de que sea residente, sea ciudadano o sea turista o esté bajo cualquier tipo de estatus. Si hay ingresos gravables, pues va a tener que pagar los impuestos que esos ingresos le hayan generado en los Estados Unidos. El requerimiento de presentar una declaración pues varía. Dependiendo del estado civil de la persona, de la edad de la persona y del nivel de ingreso, ya que hay una serie de deducciones que posiblemente hagan que el ingreso que tiene, menos esas deducciones, pues no haya impuesto a pagar y no tenga la obligación de hacer una declaración de impuestos. Vamos a ver ahora, las personas naturales tienen que declarar. Estamos hablando ahorita de impuestos para personas naturales, no corporaciones, no empresas, sino personas a título personal tienen que hacer una declaración. Son individuos, personas físicas en general, y adicionalmente también tienen que presentar declaración, por ejemplo, cónyuges de sobrevivientes, si el cónyuge murió durante el año, también el que quedó tiene la responsabilidad, o si está administrando lo que dejó alguien que falleció o representantes legales, van a tener que hacer una declaración por esas personas. Entonces, la obligación no solo está en uno, sino también si uno es responsable de lo que dejó otra persona, también va a tener la obligación de hacer una declaración. Todos los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes extranjeros que viven fuera de los Estados Unidos. Eso también es otro mito que constantemente escucho. Es que como yo no vivo en los Estados Unidos, yo no tengo que declarar. Si yo tengo la ciudadanía americana o si yo soy residente americano y vivo en el extranjero, tengo que hacer una declaración de impuestos. Indistintamente de que no tenga ingresos en Estados Unidos, porque los ciudadanos y residentes tienen la obligación de declarar sus ingresos a nivel mundial. No tienen que ser ingresos en Estados Unidos, puede ser ingreso en cualquier parte del mundo y eso va a requerir que presenten una declaración en los Estados Unidos. Para eso van a tener algunas deducciones que van a poder hacer, en fin, hay una, cada país y dependiendo del tiempo que han estado afuera, van a poder tener unas exenciones de ciertos tipos de ingresos que se hayan ganado fuera de los Estados Unidos, pero no están exentos de presentar declaración y eso es muy importante. Nosotros tenemos muchos clientes que a lo mejor pues nacieron en Estados Unidos, pero se fueron a vivir en otro país y no han venido a los Estados Unidos. Eso no los exime de la obligación como ciudadanos americanos de presentar una declaración de impuestos y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Las personas que trabajan por cuenta propia.
también tienen responsabilidad de presentar una declaración de impuestos por esos ingresos que están teniendo. Mucha gente cree que si no recibe un sueldo y de ese sueldo no le dan un documento que es una W2 que diga que se ganó tanto, no tiene obligación de presentar. Pues resulta que no. Si yo estoy haciendo un negocio por cuenta propia, cuando hablo de un negocio por cuenta propia, estamos hablando de estoy vendiendo vitaminas o estoy haciendo servicios, prestando un servicio, estoy cortando grama, estoy haciendo cualquier tipo de servicio o vendiendo un producto, aunque lo esté haciendo a título personal, si eso me está generando un ingreso, yo tengo la obligación de declararlo. Entonces, todas las personas que trabajen por cuenta propia tienen también la responsabilidad de declarar sus ingresos y hacer una declaración de impuestos. Los extranjeros que tienen ingresos en Estados Unidos también tienen la responsabilidad. Si usted, por ejemplo, tiene un inmueble en Estados Unidos y usted está arrendando ese inmueble y tiene un ingreso por ese inmueble, tiene la obligación de hacer una declaración de impuestos y declarar esos ingresos, incluso si no tiene impuesto a pagar. Es decir, es posible que al final no le quede ganancia de ese ingreso que está percibiendo porque todos los gastos y costos que tuvo al final le dé a lo mejor una pérdida, sin embargo, el que sea una pérdida no lo exime de hacer una declaración de impuestos. Estamos hablando de rentas, estamos hablando de ganancias que haya tenido por una compañía, dividendos y otros tipos de ingresos que pueden ser gravables en un momento dado, como la venta de un inmueble, por ejemplo, las ganancias de capital que genera eso también pueden requerir la presentación de una declaración de impuestos. La diferencia es que si uno es extranjero, no es residente fiscal de los Estados Unidos, solamente va a tener que declarar los ingresos en Estados Unidos y no va a tener obligación de declarar ingresos a nivel mundial, como es el caso de los residentes y americanos, que sí tienen la obligación de declarar cualquier ingreso que se ganen en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de ciudadanos y residentes, estamos hablando de residentes fiscales. No quiero entrar en muchos detalles porque eso es un tema específico y hay otro webinar que tenemos sobre impuestos para no residentes y que pueden verlo en YouTube. Y hay más detalles sobre la residencia fiscal y cómo se obtiene la residencia fiscal. Pero un breve paréntesis para explicarles, cuando una persona viene a los Estados Unidos y pasa tiempo, presencia física en Estados Unidos, si pasa más de 183 días en un año, se convierte en residente fiscal de los Estados Unidos, indistintamente de que esté como turista. Entonces es muy importante que lleven control de los días que pasan dentro de los Estados Unidos, porque pueden estarse convirtiendo en residentes fiscales sin darse cuenta y estar adquiriendo una serie de responsabilidades y no estarlas cumpliendo adecuadamente. Entonces, no solamente queda en los 183 días en un año fiscal, enero, diciembre, también hay otra fórmula de que si uno pasa más de 31 días en un año en los Estados Unidos, entonces tiene que ver los 3 últimos años con una fórmula de un sexto del año más alejado, un tercio de los días que pasó en el siguiente año y el 100% del año actual. Si hablamos del 2015 sería el 100% de los días, supongamos que estuvieron 140 días, no pasaron los 183, pero pasaron más de 31. Entonces van a tener que revisar 2014 y van a tener que revisar 2013 y ver la cantidad de días que estuvieron en cada uno y aplicar la fórmula de un tercio del 2014 y un sexto del 2015, es decir, un sexto de los días de permanencia física en el país. Si esa suma del sexto, el tercio y el 100% de esos 3 años les da también 183 o más, también se consideran residentes fiscales. Hay algunas fórmulas que se pueden utilizar para tratar de mantenerse como no residentes fiscales y no tener la obligación de declarar ingresos mundiales. Sin embargo, se necesita ya un análisis más completo de la situación y ver qué les puede aplicar y qué herramientas pueden utilizar. Es muy importante que cuenten sus días, sepan si están entrando en los 183 días bajo una de las dos fórmulas y puedan determinar si tienen una responsabilidad y acudan a un experto en el área fiscal para que pueda ayudarlos a determinar cuáles son las responsabilidades exactas que tienen y puedan cumplirlas adecuadamente. Hablemos ahora de cómo saber si tengo que presentar una declaración de ingresos de impuestos en los Estados Unidos. Dependiendo del estatus
marital que uno tenga, si está soltero, si está casado, si es cabeza de familia. Hay una serie de montos mínimos de ingreso que se requiere para tener la obligación de presentar una declaración de impuestos. En el caso de una persona que es soltera, single, y tiene menos de 65 años, el monto mínimo que reciba por salario, que es W2, lo que ven allí en la penúltima columna de derecha a izquierda, es $10,300. Sin embargo, si la persona tiene un ingreso por cuenta propia de 400, va a tener que hacer una declaración. Entonces, tienen que tener mucho cuidado si están teniendo un ingreso por cuenta propia, porque cualquier ingreso por cuenta propia mayor de $400 va a requerir que hagan una declaración de impuestos sobre la renta. En el caso de W2 es diferente cuando tienen un salario, es decir, que tienen un empleador que les pagó un sueldo y le hizo unas deducciones de seguro social, Medicare, porque entonces, como ya se pagó el tema de seguro social y Medicare en las deducciones que hizo el empleador, la exención para tener el requerimiento de presentar declaración es más alta. En el caso de solteros, 10,300, como pueden ver en la primera línea. En el caso de que una persona es cabeza de familia, son 13,250 si tiene menos de 65 años y más de 65 años son 14,800. Si la persona está casada y declara en conjunto con su esposo o esposa, son 20,600 la exención para si ganan más de 20,600 en su W2 entre los dos esposos, entonces es que tendrían la obligación de presentar una declaración. Entonces, digamos que dependiendo del estatus civil de la persona, dependiendo de la edad, dependiendo del nivel de ingresos, existe o no la obligación de presentar una declaración de impuestos. Ya saben que si tienen ingresos por cuenta propia, están haciendo un negocio, recibieron honorarios profesionales, les entregaron una 1099 misceláneos donde están los ingresos por esas comisiones que se ganaron. Entonces, si son más de $400, van a tener que hacer una declaración de impuestos. Hablemos un poquito sobre los estatus. Una persona soltera es una persona que está divorciada o que nunca se ha casado y va a declarar como soltera. Una cabeza de familia es una persona que está casada o está divorciada, pero además tiene un dependiente. ¿Ok? Entonces, para poder ser lo que llaman head of household o cabeza de familia, tiene que haber un dependiente. Casados declarando en conjunto son pues una pareja, puede ser una pareja de hombre-mujer o puede ser mujer-mujer o hombre-hombre, ahí no hay distinción y si están declarando en conjunto y están casados, pueden hacerlo como lo que se llama married filing jointly. Una pareja que está casada pero que desea hacer una declaración por separado, fíjense si ven en la línea de los casados declarando por separado, son $4,000 nada más. La exención es bastante más baja que los que declaran en conjunto. Normalmente, así como ven aquí que la exención es mucho más baja, cuando uno está casado y declara por separado, pierde muchos beneficios en cuanto a exenciones y por eso la mayoría de las veces es más conveniente declarar en conjunto, por supuesto a menos que tengan niveles de ingreso importantes cada uno y que en un momento dado las tasas haciéndolo por separado compensen los beneficios que se pierden. Mi recomendación siempre es que para decidir si a una pareja le conviene hacer una declaración en conjunto o por separado, deben solicitarle a su asesor de impuestos que les haga los dos escenarios, ¿no? La mayoría de los sistemas de impuestos permiten que uno pueda presentar los dos escenarios haciendo la declaración en conjunto o haciendo la declaración por separado y ver en cuál de las dos tienen un pago de impuesto más bajo. Y la última clasificación es una viuda, es decir, una persona que
enviudó durante el año y tiene un dependiente y tiene pues otros niveles mínimos de requerimiento para declarar, que son, si es menos de 65 años, 16.600. Para decidir en cuál categoría están, les recomiendo que vayan y visiten el IRS. Hay un test que pueden conseguir en la página irs.gov, donde les hacen una serie de preguntas y en función de esas preguntas, el test les va a decir cuál es el estatus bajo el cual pueden declarar o deben declarar. Es una herramienta útil, muy sencilla de usar, gratis, que pueden revisarla y en un momento dado los va a ayudar a tomar la decisión. Y por supuesto, si tienen un asesor de impuestos, también el asesor puede guiarlos en las condiciones que necesitan para cumplir cualquiera y cuál de los estatus les conviene más en un momento dado porque les dé mayores beneficios o puedan tener una mejor, más oportunidades de descargar o tener créditos. Ok, aquí lo que les mencionaba: soltero, casado presentando una declaración en conjunto, casado que presenta una declaración por separado, cabeza de familia, y viudo o viuda que reúne los requisitos con un hijo o dependiente. Hablemos de las formas. Hay varias formas que uno puede presentar dependiendo de las características, del nivel de ingreso y de la cantidad de dependientes o deducciones que vaya a utilizar. En el caso de las declaraciones a título personal de impuestos sobre la renta, la forma es la 1040. Y hay varios tipos de forma 1040 que uno puede presentar. Luego les voy a mostrar una forma y les voy a explicar un poco sobre ella. Pero en general, para que puedan usar una 1040 Z, perdón, Z es digamos, una easy, una forma fácil de llenarla, es si tienes un ingreso menor a $100,000 y no tienes dependientes. O sea que una persona, para poder usar una 1040 EZ, tiene que tener ingresos menores a $100,000 y no tener dependientes. Si tiene dependientes, entonces, y no va a detallar deducciones, puede usar una 1040A siempre y cuando tenga ingresos menores de $100,000. Si no cumple con estos requisitos o va a hacer una declaración donde detalla deducciones y no va a ser una deducción estándar, entonces tiene que usar una forma 1040, que es esos son para residentes fiscales, y va a detallar sus deducciones y va a tener dependientes y tiene ingresos, etcétera. Entonces va a tener que hacer una 1040. Normalmente también todos los software de impuestos determinan, de acuerdo a las características y las respuestas que uno va dando, cuál forma es la que le conviene o puede presentar en un momento dado. La última forma que vemos aquí en la línea final es la 1040NR o la 1040NREZ, que es para no residentes fiscales. Este es en el caso de una persona que tiene ingresos en los Estados Unidos y no es residente fiscal y tiene que declarar sus ingresos como no residente. El NR es de non-resident, no residente. Entonces esta sería la forma que tiene que presentar una persona que no es residente fiscal de los Estados Unidos, pero tuvo ingresos en los Estados Unidos y tiene la responsabilidad de presentar esos ingresos, porque tuvo renta, porque vendió una propiedad, en fin, o cualquier otro ingreso, tiene un ingreso por un negocio que tiene en los Estados Unidos, o recibió dividendos de una empresa en los Estados Unidos, a la cual es dueño, entonces tiene que presentar una declaración. Entonces, básicamente estas son las formas, las diferentes formas de 1040 que se pueden conseguir. Vamos a hablar ahora de los ingresos gravables. ¿Qué es un ingreso gravable? Cualquier ingreso que usted se gane a nivel mundial, si es residente, por supuesto, o ciudadano. Estamos hablando de sueldos, honorarios, ganancias en sociedades, hice un negocio y me gané un dinero, intereses, dividendos, regalías, alquileres, ingresos por renta. De un inmueble o un carro o, en fin, cualquier ingreso por rentar cualquier tipo de propiedad que uno tenga. Ganancias de capital que pueda tener por ventas de inmuebles, por venta de acciones. Un ingreso gravable que muchas veces la gente pasa
desapercibido es la condonación de deudas. Si yo tengo una deuda y esa deuda me la condonan, eso se convierte en un ingreso. Entonces, es importante que tomen en cuenta si, por ejemplo, en un momento dado hicieron un short sale de su casa y les están condonando una deuda, es posible que esa condonación se convierta en un ingreso gravable y que tengan que colocarlo en su declaración de impuestos. Hay algunas exenciones en estos casos, sin embargo, es importante que ustedes lo tomen en cuenta si reciben un documento del banco eh, reportándoles una 1099 por la condonación de la deuda, que verifiquen con su experto de impuestos, su asesor, que los guíe en ver si esta condonación se va a convertir en un ingreso gravable y la van a tener que colocar en su declaración de impuestos. Hablemos ahora de ingresos no gravables. Regalos. Si yo recibo un regalo, el tema con regalos es que las leyes que rigen regalos no son las mismas del impuesto sobre la renta. Cuando estábamos hablando de los ingresos gravables, estamos hablando de una regulación que tiene que ver con impuestos sobre los ingresos ganados. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo un regalo, no es un ingreso que yo me gané, es algo que simplemente una persona decidió dármelo. Y en el caso de regalos, las regulaciones tienen que ver con otras leyes que no es impuesto sobre la renta, no se considera una renta ganada. Es algo fortuito, digamos, que recibí el regalo, igual que el tema de una herencia. Entonces, cuando hablamos de regalos y hablamos de herencias, a quien graban es a quien da el regalo y a quien da la herencia, o sea, la persona que falleció, que dejó una herencia. Entonces, es muy importante que entendamos el concepto de que si yo recibo un regalo, no voy a tener que colocarlo en mi declaración de impuestos. Sin embargo, el que da el regalo, si yo, por ejemplo, quiero darle un regalo a mi hijo o quiero darle un regalo a mi madre, yo que soy la dadora, la que da, la que cede ese dinero y da ese regalo, dinero o puede ser un bien también, tengo la responsabilidad de declararlo si sobrepasa $14,000 en el año. Es decir, yo, americano o residente, puedo dar hasta $14,000 sin tener que reportar ese regalo anualmente por persona. Puedo dar tantos $14,000 como quiera, es decir, yo le puedo dar 14,000 a mi hija, a mi hijo, a mi madre, a mi tío, a mi hermana, en fin, puedo darle a todo el mundo que yo quiera 14,000, pero no más de $14,000. Eh, sin tener que declararlo. Si doy un regalo mayor, voy a tener la responsabilidad de hacer una declaración sobre esos regalos y va a afectar mi exención de por vida de regalos, que actualmente está en $5,450,000. Los beneficios por discapacidad no son gravables. Esto es Workers' Compensation. Beneficios de muerte que dan algunas empresas cuando una persona muere y da algún bono por la muerte de la persona. Algunos intereses de bonos municipales también están exentos, la mayoría de ellos. Algunas becas también están exentas de impuesto. Normalmente cuando están exentos, ustedes van a tener algún documento que los ayude a determinar si está exento o no. Es decir, si es una beca, normalmente pues les van a dar un documento que dice que está exento. Como les hablaba, las herencias también, porque a quien graban es al estate o a los activos que dejó la persona que falleció y no a quien recibe la herencia. Entonces, estos ingresos no son gravables para uno, son en un momento dado gravables desde otro punto de vista para quien los otorga, como es el caso de los regalos y las herencias. Y otros simplemente están exentos, como es el caso de los intereses que ganan los bonos municipales. Hablemos un poco de las tasas de impuesto ahora. Un concepto importante que tenemos que entender es que las tasas de impuesto en Estados Unidos son progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay como bandas. Estas bandas son, si ustedes ven en este cuadro que les estoy mostrando, el primero que es las tasas para las personas solteras, el siguiente es las tasas para las personas casadas que están declarando en conjunto o viudos.
En el caso de los solteros, de 0 a $9,225, la tasa es el 10%. Ese bracket, esa franja de ingreso siempre va a estar al 10%. Quiere decir que uno siempre tiene una combinación de tasas. Los primeros $9,225 en el caso de un soltero va a ser pechado con el 10%. La siguiente franja, de 9,226 a 37,450, la tasa a aplicar es 15%. Quiere decir que el impuesto es 922,50, que es el 10% de la primera franja, más el 15% del monto de diferencia que tengan de ingreso. Luego está la siguiente franja, que es del 25%, que va de 37,451 a 90,750. Luego al 28%, luego al 33%, luego al 35%, y la tasa máxima, que es el 39,6%. De nuevo les repito, es bien importante porque mucha gente me dice, ¿qué tasa me toca? Lo que pasa es que siempre te va a tocar una combinación de tasas, porque siempre la primera franja de 9,200 si eres soltero, o de 18,450 si eres casado declarando en conjunto o viudo, va a ser al 10%. La siguiente franja va a ser al 15%, la siguiente al 25%. Entonces, si tú tienes un ingreso, por ejemplo, de $100,000, vas a tener 9,200 o 10,850 si es la siguiente estatus marital al 10%, la siguiente franja al 15% y luego la siguiente al 25%. Como ven, los montos gravables a determinadas tasas varían bastante dependiendo del estatus marital. Por eso es muy importante que determinen en forma adecuada cuál es el estatus marital que les corresponde, porque pueden tener beneficios o estar desperdiciando importantes beneficios o estar siendo grabados a unas tasas mucho más altas o por niveles de ingresos. Los niveles de ingresos pues se mueven mucho más rápido en el caso de una persona soltera. Por ejemplo, una persona soltera que gana 100,000 llega a una tasa del 28 después de los $90,000, pero una persona casada declarando en conjunto, para llegar al 28 tiene que pasar de $151,000. Entonces hay una diferencia bien importante en el nivel de impuesto a pagar dependiendo del estatus marital bajo el cual se esté haciendo la declaración. Hablemos ahora de las exenciones. La exención personal o deducción estándar. La exención personal es de $4,000 por cada persona, incluyendo la persona que está haciendo la declaración. Si es soltero, pues solamente él, pero si tiene dependientes, van a ser $4,000 por cada dependiente, incluyendo esposa o esposo. Y va a estar exento, va a tener una deducción por cada uno de los miembros de la familia. Luego está la deducción estándar, que es adicional. Está la exención personal y luego está la deducción estándar. La deducción estándar varía también dependiendo del estatus marital. Si la persona es soltera, pues son 6,300 la deducción estándar. Si la persona está declarando en conjunto, casada, declarando en conjunto, son 12,600. Si la persona está declarando, si está casada y está declarando por separado, es 6,300 como si fuera soltera. Por eso les digo que siempre pues se pierden una serie de beneficios cuando estás casado, estás declarando por separado. Cuando eres cabeza de familia, la deducción es 9,250 y cuando eres viudo, 12,600. Uno puede decidir si hacer o utilizar la deducción estándar, que es esta que están viendo aquí, o hacer una deducción detallada. La decisión tiene que ver con cuál es mayor. Todos los software de impuestos simplemente pues van a pedirle toda la información de sus deducciones y si la detallada es mayor, van a tomar la detallada, y si la estándar es mayor, pues van a tomar la estándar. Ahora vamos a ver las deducciones detalladas, cosa de que puedan tener una idea de cuáles son esas deducciones. La forma que están viendo en pantalla se llama Schedule A, el Schedule A,
de la forma 1040, se llama Itemized Deductions o deducciones detalladas. Esas deducciones detalladas, ¿cuáles son? La primera, gastos médicos y dentales. Todos los gastos médicos, primas de seguro de salud que ustedes paguen, gastos por lentes, dentistas, lentes de contacto, medicinas con récipe, consultas médicas, todas estas cosas son deducciones que ustedes pueden utilizar para colocarlas en forma detallada. Esta deducción tiene una base que va a depender del nivel de ingreso que ustedes tienen. Así que no todo el monto del gasto necesariamente van a poder deducirlo. Luego, otras deducciones que ustedes pueden utilizar son los impuestos que ustedes pagan. ¿Qué tipos de impuestos? Impuestos estadales y locales que paguen. En el caso de la Florida, por ejemplo, no hay impuesto personal, así que ahí no hay deducción estadal, pero otros estados sí hay pago de impuestos sobre la renta estadal porque se presenta una declaración estadal, además de esta declaración que estamos hablando, que es la declaración federal de impuestos. Entonces, cada uno, dependiendo del estado donde está viviendo, tiene que verificar si hay un impuesto sobre la renta estadal para personas naturales. La mayoría de los estados lo tienen. Florida es de los pocos que no tiene impuestos personales a nivel estadal. Pero si pagan impuesto estadal, van a poder deducirlo a nivel federal el impuesto que hayan pagado. Adicionalmente, está el impuesto a las ventas que paguen. Normalmente los software de impuestos hacen una declaración estimada de acuerdo al nivel de ingreso de la persona. Si ustedes tienen además pagos de impuestos que hayan hecho por cosas grandes que hayan comprado, por ejemplo, compré un vehículo en el año y pagaron impuestos a las ventas por ese vehículo, y eso es un monto importante, indistintamente de que lo estén financiando, ustedes pueden deducir ese impuesto de su declaración de personal federal de impuestos. Otros impuestos que pueden deducir es impuestos sobre los inmuebles que tengan su vivienda principal, el real estate tax que hayan pagado también es deducible, otros taxes a la propiedad personal que hayan pagado. Ahora hablemos de los intereses. Los intereses de una hipoteca de su vivienda principal pueden deducirlos. Normalmente van a recibir del banco donde tienen la hipoteca un documento que se llama 1098 y en ese documento va a estar el monto de los intereses que ustedes han pagado. Es importante que tomen en cuenta que no es el monto de lo que pagan de la hipoteca, es solo los intereses. El monto que están abonando a capital no lo pueden deducir, solo los intereses que paguen. Los puntos que también hayan pagado en un momento dado en un cierre, van a poder deducirlos. El mortgage insurance, o sea, seguro de la hipoteca que tengan, los premiums que paguen también son deducibles. Y otros intereses por inversiones que tengan también podrían ser deducibles. Les recomiendo que en estos casos busquen asesoría para determinar exactamente qué cosas pueden deducir y cuáles no. Regalos o donaciones, contribuciones que hagan a la iglesia, a non-profits, a organizaciones sin fines de lucro, también pueden deducirlas, bien sea en cash o bien sea en especies. Si donan ropa, muebles, vehículos, etcétera, van a poder también deducirlo como una deducción detallada. Si tuvieron pérdidas porque hubo un incendio o los robaron, etcétera, también hay una deducción que pueden utilizar para eso. Si tienen gastos en su trabajo que no han sido compensados por el empleador, también tienen la posibilidad de deducirlos.
Hay otros gastos que pueden deducir, es el gasto que tengan por la preparación de impuestos. Si ustedes le pagan a un preparador de impuestos, van a poder deducir ese gasto de estas deducciones detalladas. Y otros gastos que puedan tener por inversiones, por ejemplo, que tengan una caja de seguridad o que tengan comisiones que les hayan cobrado por inversiones que tengan, también son deducibles con una base del 2% de sus ingresos o de lo que llaman el Adjusted Gross Income, que luego más adelante le voy a explicar lo que es el AGI, el Adjusted Gross Income. Ahora cuando veamos la 1040 voy a explicarles algunos conceptos sobre eso. Y otras deducciones misceláneas que también podrían deducir. En esta forma, este Schedule A, normalmente lo que se hace es que cuando van a preparar su declaración, tienen que tener toda la información a la mano de todas estas cosas que están viendo aquí para que puedan tener los números que se van a utilizar y puedan facilitar la preparación de la declaración de impuestos. La idea de este seminario no es que tengan que sean expertos para preparar una declaración, es que tengan idea de las cosas que tienen que tomar en cuenta, los documentos que tienen que guardar. Lo ideal es que agarren un folder, una carpetita y vayan guardando toda la documentación que reciban de los diferentes ingresos que tienen. Si recibieron una W2 de su empleador, si recibieron una 1099 por comisiones o honorarios que se ganaron, si recibieron una K1 de una LLC, la cual son dueños, en fin, todos los documentos que les hayan producido, que le estén documentando ingresos o que le estén documentando deducciones que puedan tomar. Ustedes deben irlos guardando organizadamente, cosa de que el momento que se vayan a sentar a preparar su declaración de impuestos puedan tener todo a la mano y no se les queden cosas por fuera. Veamos un poco la forma 1040 para que tengamos una idea de lo que es, cómo funciona. La primera parte que ven en la parte de arriba es toda la información personal, está el nombre, la dirección, el número de seguro social. Luego, en la segunda franja van a ver el estatus marital, si está soltero, casado, declarando en conjunto. Allí tienen que marcar para escoger el estatus, de acuerdo a lo que ya vimos. Luego están las exenciones que van a poder tomar. Ustedes tienen que marcar una exención, esa es la de $4,000, recuerdan que les hablé antes, una por ustedes, una por su esposa y una por cada uno de los dependientes que tengan. Los dependientes pueden ser los hijos, puede ser cualquier persona que ustedes le provean el 50% de sus gastos de vida. Puede ser un padre. Si van a deducir a una persona, la persona tiene que estar viviendo con ustedes al menos la mitad del año y tiene que ser residente o algunas nacionalidades no necesariamente tienen que ser residentes, pero en general la persona tendría que estar viviendo con ustedes lo tendrían que estar manteniendo y estarle pagando por lo menos el 50% de sus gastos de vida. Entonces, la sumatoria de esas exenciones va a ser, digamos, el número 4,000 que dijimos por cada persona, por la cantidad de personas que tengan, con ciertas limitaciones, porque dependiendo del nivel de ingreso, también ese número puede bajar. Los sistemas normalmente hacen todos estos cálculos en forma automática. Lo ideal es siempre usar un software, un programa que pueda hacerle los cálculos, que los va a ayudar muchísimo para evitar errores y para tomar en cuenta todas las herramientas, porque el proceso de hacer una declaración de impuestos es bastante complejo, son muchas variables que tienen que tomar en cuenta. Entonces, lo mejor es no tratar de hacerlo de forma manual, porque es bien complicado, y utilizar un software. Actualmente hay programas online gratuitos, el IRS con ciertas limitaciones, tiene para ciertos niveles de ingreso, pueden utilizar el software gratuito que está en la página del IRS. Y además tiene programas de voluntarios, un programa que se llama Vita con B pequeña, y este programa de voluntarios puede ayudarlos a hacer sus declaraciones de impuestos siempre y cuando sus ingresos no sobrepasen 50 y tantos mil dólares al año. Les recomiendo que busquen Vita con B pequeña. Si entran en Google y ponen programa Vita, van a conseguir gente que
como voluntarios, está en diferentes lugares, seguramente van a conseguir uno cercano a donde ustedes viven, y los pueden ayudar a preparar su declaración de impuestos totalmente gratuito. Para situaciones más complejas les recomiendo que tienen que ir o compran un software y lo hacen ustedes, que es bastante temerario, o pues contratan a un especialista de impuestos. Asegúrense de que dependiendo de su situación particular, si usted tiene ingresos en el extranjero, si usted quiere aplicar a un tratado de impuestos, todas esas cosas son bastante especializadas. No todos los contadores o asesores de impuestos tienen herramientas para manejar esas situaciones y pueden estar dejando o pasando por alto obligaciones que pueden tener por desconocimiento. Así que les recomiendo que verifiquen la experiencia de la persona que los va a ayudar y que esa experiencia se adapte a las necesidades de ustedes. Hablemos de la otra franja. Hablamos de la franja inicial, donde están toda la información personal, nombre, dirección, Social Security. Luego está el estatus marital, si es soltero, casado, etcétera, y luego están las exenciones con los dependientes. Luego la siguiente franja que ven es la franja de los ingresos. Allí, cuando tienes una W2, tienes que anexarla a la declaración. Hay ciertos documentos que hay que anexarlos si se envía en papel, o de la otra manera es hacerlo electrónico. Realmente ahorita el IRS tiene un programa bien agresivo para tratar de que todo el mundo haga electrónica su declaración. Eso no solo agiliza el proceso, el procesamiento, sino que también agiliza cualquier devolución que les vayan a dar. Así que es bien importante que traten de usar el e-file y hacerlo electrónico. Aquí hay un detalle de los diferentes ingresos. Está salarios que normalmente vienen reportados en una W2, intereses gravables. Esos son intereses bancarios, intereses de cualquier cuenta que tengan en el banco, o intereses que les estén pagando por cualquier préstamo en un momento dado que ustedes hayan otorgado. Hay otra línea de ingresos exentos que también hay que colocarlos allí, aunque no se vayan a sumar a los ingresos. Dividendos, si ustedes tienen una corporación y esa corporación les está pagando un dividendo, hay que colocarlo allí. O si tienen acciones en la bolsa y esa acción está pagando un dividendo, van a tener que colocarlo allí. Alimony recibida, esos son pagos que hacen, que se acuerdan en un divorcio, donde cuando hay un divorcio se le paga a la otra persona un monto mensual para sus gastos de vida, y eso es gravable. Entonces, los ingresos que reciba la persona que está recibiendo el alimony tiene que colocarlo en su declaración de impuestos. Ingresos por negocios. Se declaran en un Schedule C. El Schedule C es donde vamos a poner todos los ingresos en caso de que tengan un negocio por cuenta propia, bien sea honorarios, bien sea que tengo un negocio de cualquier tipo, porque puedo estar haciendo a título personal cualquier negocio de cualquier tipo. Vendo productos, presto servicios, cualquier exporto, en fin, lo que sea que haga. Si lo estoy haciendo por cuenta propia, es decir, no tengo una compañía que creé para hacer ese negocio, sino que lo estoy haciendo a título personal, tengo que colocarlo en ese Schedule C. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Ganancias de capital o pérdidas de capital, eso es en el caso de que vendan acciones, en que vendan un negocio o vendan una propiedad. Van a haber ganancias de capital, que son ganancias que se generan por activos que uno tiene en un momento dado y los vende. Otras ganancias, distribuciones que tenga de una cuenta de retiro como un IRA, pensiones y anualidades, rentas de activos, de real estate, de inmuebles que tengan, alquileres, van en la línea 17, regalías, ingresos que tengan por sociedades o corporaciones tipo S, S-Corporations. Las S-Corporations y los partnerships, las sociedades de personas, una LLC que tenga más de un socio, una sociedad de personas, va a emitir un documento al final del año con la ganancia o pérdida que le corresponda a cada socio en la proporción que tenga. Y en esta línea 17 se van a colocar esos ingresos que se hayan
ingresos o pérdidas que se hayan generado y que vienen con un documento que se llama K1 en el caso de los partnerships o LLCs y las S Corporation. Ingresos que hayan tenido por una hacienda, compensación por desempleo, beneficios de seguro social, algunos son gravables, otros no, dependiendo del nivel de ingreso. Otros ingresos, normalmente en otros ingresos pues hay una lista de cosas que podrían incluirse, entre esos está lo que les comentaba sobre la condonación de deudas en un momento dado. En esa línea de other income o otros ingresos, en la línea 21 pues se colocan esos ingresos por condonaciones de deuda. Entonces, la sumatoria de todos esos ingresos es el total del ingreso gravable que se va a utilizar para la declaración. Luego, la siguiente franja que dice Adjusted Gross Income es cómo se ajusta ese ingreso que nos dio y que está en la línea 22, cómo se ajusta con una serie de deducciones que se pueden utilizar como gastos como educador. Si una persona es maestra, puede deducir gastos que usó para su función de maestro, compró lápices, cartulinas, papel, etcétera. Y otros tipos de ingresos como si tienen una deducción, tienen una cuenta de salud que le paguen que haya abierto, si tienen gastos de mudanza, si ustedes se mudaron por asuntos de trabajo, más allá de 50 millas del lugar de trabajo actual, entonces pueden deducir los gastos de mudanza. Penalidades que hayan tenido por sacar un depósito que tengan a plazo, también es deducible. En fin, alimony que hayan pagado ustedes. Arriba estaba como ingreso el que hubieran recibido, pero aquí está como un ajuste, alimony que hayan pagado. Si están contribuyendo a una cuenta de IRA, que es una cuenta para el retiro, también pueden deducirlo. Si están pagando intereses por un préstamo de estudiante, también hay una deducción si están pagando en una universidad, tuition y fees que hayan tenido. En fin, hay una serie de deducciones que se restan de la línea 22, que es el total de los ingresos que tuvieron, y les va a dar un ingreso ajustado, bruto, que es el Adjusted Gross Income, AGI, lo van a ver escrito por muchas partes como AGI simplemente, Adjusted Gross Income, y ese ese monto va a ser al final el ingreso ajustado que va a ser grabado. Veamos la siguiente página de la 1040, luego se consiguen con el cálculo del impuesto, el ingreso gravable, el income gravable, el ingreso gravable, y tienen allí las deducciones, tanto las exenciones personales que les mencionaba de $4,000 por cada uno de los dependientes y por la persona que está haciendo la declaración, y luego la deducción estándar, que si lo ven a mano izquierda, está en la deducción estándar los montos, que ya los habíamos visto antes, dependiendo del estatus marital de la persona. En la línea 40 se va a colocar o la deducción detallada, que viene del Schedule A que habíamos visto, donde está seguro de salud, donde están los intereses de la casa, donde está el impuesto a las ventas, donde están los impuestos que pagaron por el inmueble que viven. Todas esas deducciones detalladas se suman y vienen aquí, siempre y cuando esas deducciones detalladas sean mayores que la estándar que les correspondería colocar en un momento dado. Entonces siempre pues se pone la que más convenga, la que sea más alta. Luego está en la línea 42 las exenciones, que son los $4,000 por cada uno de los miembros de la familia.
Y luego nos va a dar en la línea 43 el ingreso gravable, que va a ser el Adjusted Gross Income que vimos en la página anterior, que está igual repetido aquí en la línea 38, menos las deducciones detalladas o la deducción estándar, dependiendo de cuál sea mayor, y restando las exenciones. Supongamos que es una familia de 4 personas, 4 por 4, 16, ahí van a ir $16,000 menos las deducciones detalladas que les hayas dado o la estándar, la que sea mayor, y luego el resultado va a ser el ingreso gravable en la línea 43, que va a ser el Adjusted Gross Income menos la deducción estándar o detallada menos las exenciones. Luego, en la siguiente línea 44 va a estar el impuesto que se aplique de acuerdo a la tasa que le corresponde, que son las tablas que vimos anteriormente, de acuerdo al estado marital de la persona. Y luego hay un cálculo de otro impuesto, que es un impuesto alternativo mínimo, que no voy a entrar en detalles a explicarlo, porque requeriría un seminario exclusivo para él. Pero es otro impuesto que dependiendo del nivel de ingresos y de ciertas condiciones, pues va a aplicar o no. Luego, más abajo van a ver en la línea 48 un Foreign Tax Credit, un crédito de impuestos pagados en el extranjero. Quiero detenerme aquí un momento para explicarles que si ustedes reciben ingresos, son residentes americanos o ciudadanos o residentes fiscales y van a declarar sus ingresos a nivel mundial, no quiere decir que ustedes van a pagar doble impuesto, no quiere decir que van a pagar impuestos en el país donde se ganaron el dinero y además van a pagar aquí. El sistema de Estados Unidos permite que si uno pagó impuestos en el extranjero, uno haga una deducción por los impuestos pagados en el extranjero y le va a dar un crédito por esos impuestos. Entonces, ese Foreign Tax Credit es un crédito por los impuestos pagados fuera de los Estados Unidos. Ejemplo, yo fui a trabajar afuera, me asignó mi compañía y me fui a Brasil a trabajar. Y en Brasil me gané un salario. Entonces, ese salario pagó un impuesto, yo presenté una declaración en Brasil y pagué, vamos a suponer, una tasa del 30% en Brasil. Yo luego tengo la obligación, si soy residente americano o ciudadano, de declarar mis ingresos a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poner en mi 1040 mi ingreso de salario que me gané en Brasil. ¿Okay? Me gané $100,000 en Brasil, supongamos. Y pagué el 30%, quiere decir que pagué $30,000 en Brasil de impuestos. Impuestos sobre la renta, sobre ese ingreso que me gané. Entonces, yo puedo, en esta línea 48, Foreign Tax Credit, colocar el impuesto que pagué en ese país y, por supuesto, tengo que poner en la línea de los salarios el ingreso que me gané en Brasil, los $100,000. Entonces, no quiere decir que yo voy a tener que pagar doble impuesto, lo que sí es que tengo la obligación de colocar el ingreso en mi declaración de Estados Unidos y tengo la obligación y puedo tomar el crédito por el impuesto que haya pagado sobre esa renta que me gané afuera. Si hay una diferencia entre la tasa que me tocó pagar afuera, vamos a suponer que pagué, como les dije, el 30% en Brasil y resulta que aquí me toca el 35%, bueno, entonces voy a tener que pagar el 5% de diferencia. Si no, simplemente voy a tener el crédito, no voy a tener que pagar doble, ya pagué al otro país los impuestos y no tengo que pagarlo aquí. Pero no quiere decir que no tengo que colocar el ingreso. Es muy importante que el hecho de que no tengan que pagar y que tengan un crédito porque lo pagaron afuera, no quiere decir que no tengan la obligación de colocar el ingreso en su declaración. Quiero detenerme un momento con el tema foráneo, porque, bueno, muchos de nuestros clientes tienen ingresos en el extranjero y es bien importante que además de los ingresos, si uno es residente fiscal de los Estados Unidos, además de los ingresos en el extranjero, que uno tiene que declararlos porque tiene la obligación de declarar sus ingresos a nivel mundial, también hay otra serie de responsabilidades que tiene por esos ingresos en el extranjero. Luego vamos a hacer un webinar específico de eso, porque es todo un tema y hay una serie de formularios adicionales que hay que llenar. Si uno tiene cuentas bancarias en el extranjero, uno tiene que decir las cuentas bancarias que tiene.
y dar información. Son muchas formas que son más informativas, no tienen necesariamente que ver con que tengas o no que pagar impuestos, pero tienes la obligación de decir cuentas bancarias en las que tengas firma o cuentas bancarias que sean tuyas. O puede, porque incluso puede ser una cuenta bancaria que no es tuya, es de una empresa, pero tienes firma autorizada. Como americano residente tienes la obligación de decir todas esas cuentas y de reportarlas en los Estados Unidos. Si eres accionista de una compañía extranjera, también tienes que reportarla, dependiendo del nivel de participación que tengas en esa compañía, vas a tener que reportar más o menos información. Así que es bien importante que cualquier persona que tenga ingresos, residente o americano que tenga ingresos foráneos y que tenga que hacer declaraciones de esos ingresos o de activos que tenga fuera de los Estados Unidos, como acciones en compañías o como cuentas bancarias, se asesore adecuadamente con una persona que tenga experiencia manejando ese tipo de situaciones porque son bien específicas y requieren experticia y conocimiento de los formularios que se requieren y de las responsabilidades, porque además las multas son bien importantes. Sigamos entonces con los créditos. Hay otros tipos de créditos. Hay créditos por educación. Si está usted estudiando en la universidad o tiene un hijo dependiente suyo que estudia en la universidad, hay un crédito o hay varios créditos que pueden tomar dependiendo del tipo de educación que esté recibiendo. Si está en un nivel de bachelor en los primeros 4 años, hay el American Opportunity Credit, que es hasta $2,500 de crédito y hasta $1,000 reembolsables. Así que es interesante pues que uno esté pendiente de eso y que cuando reciba de la universidad el documento que dice cuánto se pagó por la matrícula, que es normalmente una forma que se llama 1098T de tuition, utilice y la guarde en la carpetita que les había hablado, porque les va a permitir tomar ese crédito por educación, que les va a rebajar, por supuesto, el impuesto sobre la renta que les toca pagar, porque todos estos créditos que ustedes están viendo aquí a partir de la línea 48 van a restar del impuesto que les toca pagar. ¿Okay? Igual hay un crédito por los hijos. Hasta los 17 años uno puede ponerlos como un crédito. Hay un crédito de $1,000 por cada hijo. Hay una porción de ese crédito que puede ser incluso reembolsable. Los créditos que ven en esa franja que estamos hablando desde la línea 48 hasta la 56 van a restarse del impuesto a pagar. Y luego vamos a ver en la siguiente franja, donde dice Other Taxes, que es otros impuestos. Ahí hay otros impuestos que se pagan. El más común es el Self-Employment Tax. El Self-Employment Tax es impuesto por trabajo por cuenta propia. Cuando uno tiene un ingreso de un negocio por cuenta propia, o gana honorarios o gana comisiones, o es miembro de una LLC, en una sociedad de personas, y es activo en esa sociedad de personas, los ingresos que tenga por ese concepto va a tener que pagar Seguro Social y Medicare. Y eso es un 15.3% la sumatoria de los dos. Así que en esta línea de Self-Employment Tax va a ir el impuesto que se calcule de los ingresos que tenga por trabajos por cuenta propia. Que como les dije, Seguro Social y Medicare es un 15.3%. Luego van a conseguir otra serie de impuestos que van a tener que pagar. Si, por ejemplo, ustedes tienen una persona de servicio en su casa y van a reportar los taxes del empleo de esa persona aquí, pues lo van a tener que poner en la línea 60. Otros ingresos que puedan tener por... otros taxes, disculpen, que tengan que pagar. No voy a entrar en mayores detalles porque hay unos que son bien específicos y que va a depender
de situaciones bien particulares. El más común en esta franja es el Self-Employment Tax, que le va a corresponder a la mayoría que tenga ingresos por cuenta propia. Y que vamos a ver luego el Schedule C, el Schedule C, donde se reportan los trabajos o negocios que hago por cuenta propia, y que el número que nos dé en esa forma es el que va a servir de base para el cálculo del Self-Employment Tax de ese 15.3% que les mencionaba. Luego en la siguiente franja van a ver los pagos. Están los pagos de impuestos que ustedes hayan hecho, que hayan anticipado. Cuando uno está trabajando en una empresa y le están haciendo deducciones, entre las deducciones que le hacen es una retención de impuestos sobre la renta. Y esa retención se va acumulando de esos pagos que va haciendo el empleador porque nos retuvo ese dinero, y eso va a estar reportado en la W2. Y luego ese dinero que hemos ido adelantando o cualquier anticipo de impuesto que hayamos hecho, que hayamos pagado, va a ir aquí en nuestra declaración. Adicionalmente, perdón, hay algunos créditos que son reembolsables, como les hablaba del American Opportunity Credit, y entonces si les corresponde, porque tienen un hijo en la universidad, están tomando ese crédito, entonces van a tener allí esos créditos que son reembolsables y se van a considerar como un pago, y por eso están en esa franja de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen el impuesto a pagar, van a tener los créditos que van a deducirse de ese impuesto a pagar, luego les va a dar un total, y ese total le van a sumar los otros impuestos que les corresponde pagar, como el Self-Employment Tax, y luego le van a restar cualquier anticipo que ustedes hayan hecho o cualquier crédito que sea reembolsable, para finalmente determinar cuál es el impuesto a pagar que les corresponde. ¿Okay? Ahora vamos a ver la forma, el Schedule C que les decía, que es cuando uno trabaja por cuenta propia o tiene un negocio por cuenta propia. En esta es un reporte donde se va a decir los ingresos que tuvo. En la parte 1 están todos los ingresos, bien sea que fueron honorarios o que compré una mercancía y la vendí, cualquier tipo de ingresos que tenga. Luego están los gastos. Hay gastos de vehículo, hay gastos de publicidad, hay comisiones que pagué, hay intereses que me tocó pagar, depreciación si tengo algún activo que estoy depreciando, hay salarios, hay viajes, en fin. Cualquier gasto que se haya requerido para producir esa renta puede deducirse, y esto nos va a dar como resultado final la ganancia neta, que va a ser gravable y que va a ir a la 1040, y que va a generar el Self-Employment Tax que les mencionaba del 15.3%. Otras consideraciones importantes, les mencioné anteriormente, la presentación electrónica es importante que la utilicen, es gratuita hasta ciertos montos, el e-file es más seguro, es más rápido, así que lo mejor es utilizar la presentación electrónica. Si usted cambia de dirección, tiene que notificarlo a la IRS, hay un formulario, ahí está el 8822 para cambio de dirección. Cuando usted haga su declaración es importante que utilice el depósito directo, va a ser mucho más rápido. Utilice una cuenta bancaria para que el reembolso le llegue directamente a la cuenta y pueda recibirlo más rápidamente. También puede pagar sus impuestos por internet o por teléfono. Si después que hizo su cálculo todavía le quedó impuesto a pagar, no le van a dar una devolución, usted puede hacerlo electrónicamente también, y es mucho más rápido y más seguro. También puede pagar a plazos, eso es importante. Supongamos que le da a pagar una cantidad de dinero que usted no tiene capacidad para pagarlo. Usted puede solicitar un plan de pago para pagarlo por partes. Esos pagos los puede hacer luego electrónicamente de acuerdo al acuerdo al que haya llegado. Si va a pagar mensual, cuánto va a pagar mensual. Recuerde que cuando le dan un plan de pago siempre se van a seguir acumulando intereses y multas dependiendo de los cálculos que esté haciendo. El hecho que haya hecho un acuerdo no para el que se sigan acumulando intereses porque tiene aún la deuda.
Otras consideraciones importantes, si usted prestó servicios en una zona de combate, va a tener algunos beneficios con un tiempo adicional para presentar su declaración de impuestos. De igual manera, esto sucede si usted está viviendo en el extranjero, tiene 2 meses más para presentar la declaración. No vence al mismo tiempo que vence al resto de los contribuyentes. Eh, hay números de identificación que uno puede utilizar para hacer declaración si no tiene la posibilidad de tener un seguro social. Si usted tiene un niño en adopción y el niño no puede obtener, usted no puede obtener un número de seguro social para el niño, puede optar por lo que se llama un ATIN, que es un número de identificación para este niño adoptado. Hablemos de la prórroga. Si no tengo tiempo porque me faltan todavía documentos o no tuve tiempo de completar cualquier cosa para hacer mi declaración a tiempo, en este año la declaración, la fecha final para presentar la declaración es abril 18 del 2016 para presentar la declaración de impuestos de el cierre fiscal del 31 de diciembre del 2015. Uno puede pedir una prórroga automática de 6 meses. Para eso tiene que llenar un formulario y ese formulario tiene que presentarse a más tardar la fecha de vencimiento de la declaración. Es decir, que el 18 de abril es el momento máximo en el que pueden presentar una petición de prórroga automática de 6 meses para presentar su declaración. Un punto importante. La prórroga que les dan es una prórroga para presentar la declaración. No hay prórroga para el pago de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no pago el impuesto para el 18 de abril, voy a tener intereses, voy a tener multas por el pago extemporáneo. Una cosa es, hay también una multa por la presentación extemporánea si uno pide la extensión. Así que evidentemente si piden la extensión van a evitar esa multa. Pero la del pago, si no pagan, por eso es recomendable que hagan un estimado del impuesto que les toca pagar, cosa de que puedan pagar al 18 de abril bajo un estimado. Recuerden que cualquier pago adicional que hayan hecho luego se los van a reembolsar cuando presenten la declaración, pero es preferible que hagan un estimado y que luego les devuelvan a que sigan acumulando intereses o multas por un pago extemporáneo. Entonces es bien importante que la prórroga automática es solo para presentación, no hay prórroga para el pago del impuesto. El pago del impuesto debe quedar pagado el 18 de abril, aunque sea bajo un estimado, porque no tengamos la declaración completa. El número de identificación para extranjeros o ITIN, cualquier persona que tenga que presentar una declaración de impuestos, pero no tenga la posibilidad de obtener un número de seguro social, puede aplicar con el formulario W7 a solicitar un número de identificación personal como contribuyente, que le va a servir para poder hacer su declaración de impuestos. Esta forma W7 se puede acompañar con la declaración y lo van a tramitar para luego procesar la declaración de impuestos. Cuando uno hace una declaración de impuesto, tiene que ser consciente de que lo que está colocando allí es real y lo puede documentar y no utilizar argumentos ni documentos frívolos porque hay multas bien importantes. Así que es bien importante que las deducciones sean reales, que realmente las pueda soportar, que tengan una lógica de acuerdo a las características que ustedes tengan para esa declaración. No acepten nunca cuando les digan, no, vamos a poner esto o estimemos tal cosa que no puedan soportar. Recuerden que cuando ustedes firman una declaración, indistintamente de que le estén pagando a alguien para que se las prepare, ustedes son responsables por esa declaración. Después no hay excusa de que es que alguien yo le pagué para que me la hiciera y inventó todo. Ustedes son los responsables de su declaración y con esa responsabilidad van a tener que cargar sea lo que sea que se coloque allí. Por eso es bien importante que hagan las preguntas adecuadas, que busquen personas capacitadas que puedan hacer a conciencia y utilizar adecuadamente toda la información que ustedes les están y que lo que se coloque allí sea lo real y no hayan inventos, no hayan deducciones que ustedes no puedan soportar a la hora de una auditoría,
porque las penalidades son altas y al final las consecuencias las van a correr son ustedes, no la persona que preparó la declaración, que después a lo mejor no la ven nunca más. Así que es bien importante que ustedes estén conscientes de cada línea, cada cosa que se está poniendo allí tiene un documento que lo avala y ustedes lo pueden probar y adicionalmente guarden esos documentos de soporte para que si viene una auditoría, recuerden que si ustedes presentan una declaración hoy, no va a ser sino hasta dentro de 2 o 3 años a lo mejor que va a llegar una auditoría y ustedes tienen que tener guardados los soportes. Así que es bien importante que ustedes guarden los soportes de las declaraciones que hagan, cosa de que en un momento dado puedan soportar una auditoría y puedan responder a todas las preguntas que se le hagan con los documentos necesarios. Si ustedes se dan cuenta de que cometieron un error en una declaración, ustedes pueden hacer una enmienda. Una enmienda pueden hacerla en cualquier momento, siempre y cuando el momento sea el que se den cuenta del error. Sea un error porque se calcula, dejaron de incluir un ingreso, dejaron de incluir un dependiente, o dejaron de incluir un gasto o una deducción. Cualquier error que ustedes consigan en la declaración, ustedes pueden enmendarla y presentar una enmienda a esa declaración. Si les van a dar un reembolso adicional por esa enmienda, solo lo pueden hacer antes de 3 años de haber presentado esa declaración. Si no han presentado declaraciones de algún año, es bien importante que entiendan que si no presentaron la declaración, eso no prescribe. Ustedes tienen que haber presentado una declaración para que entonces hayan ciertos tiempos para que prescriba, pero si no la han presentado, nunca va a prescribir, así que tienen que ponerse al día con cualquier declaración de años anteriores que no hayan presentado. Si ustedes vivían en el extranjero y eran residentes o ciudadanos y no presentaron su declaración, deben ponerse al día con los ingresos. Posiblemente no les toque ni pagar nada si tienen los ingresos todos en el extranjero y pagaron impuestos afuera, pero tienen la obligación de presentar la declaración. Ahora vamos a abrir una sesión de preguntas. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, con mucho gusto vamos a responderla ahora. Pueden entrar por el chat y escribirla y vamos a leerlas y a responderlas. Tenemos una pregunta de José. Una persona que está recibiendo pagos por el concepto de honorario, pero esta persona no es residente legal. Perdón, no te escucho, dame un segundo. Aló. Ajá, dime. Una persona que está recibiendo pagos por conceptos de honorarios, pero esa persona no es residente legal. ¿Cómo declara estos ingresos si vive en USA? Tiene que hacer una declaración de esos honorarios. Si está viviendo en los Estados Unidos, no importa que no sea residente legal, no importa el estatus. Si ustedes viven en los Estados Unidos y ustedes tienen ingresos en los Estados Unidos, tienen que declarar esos ingresos. La forma es, tendrían que hacer una 1040. Si no tienen un número de seguro social, van a tener que hacer un ITIN, un número de identificación, y llenar una W7 y enviarla con la declaración para que les asignen el número de identificación y puedan declarar esos honorarios. Es importante, hay que tener cuidado con un concepto. Yo puedo estar recibiendo un ingreso, un dinero en los Estados Unidos, en una cuenta bancaria que yo tengo en los Estados Unidos. Sin embargo, ese ingreso puede no ser un ingreso generado en los Estados Unidos. Un concepto importante es, no necesariamente el lugar donde me paguen es el origen del ingreso. Un ejemplo, y les explico. Yo vendo seguros de salud internacionales y resulta que yo tengo clientes en cualquier parte de Latinoamérica, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, y yo vendo eso y me gano una comisión por ese trabajo que yo hago de venta en Latinoamérica. Pero la empresa de seguros que me paga la comisión está en Estados Unidos. Y yo tengo una cuenta en Estados Unidos, no soy residente, no vivo aquí. Yo tengo una cuenta en Estados Unidos y recibo ese dinero en Estados Unidos. Ese dinero, la fuente de ese ingreso no es americana. No importa dónde me estén depositando el dinero, la fuente la origina donde hice el trabajo para generar esa comisión. Y ese trabajo lo hice fuera de los Estados Unidos. Es decir, si yo soy no residente de los Estados Unidos
aunque reciba ese dinero aquí en una cuenta bancaria mía que tengo en los Estados Unidos, pero yo presté ese servicio fuera, eso es un ingreso en el extranjero. Como no residente, solo tengo que declarar ingresos dentro de Estados Unidos, no tengo que declarar ingresos foráneos, así que no es un ingreso gravable. No sé exactamente si ese es el caso, o si efectivamente la persona está viviendo aquí, está haciendo un trabajo en los Estados Unidos y está generando el ingreso. Si el trabajo lo está haciendo aquí y está generando el ingreso aquí, pues sí es un ingreso de Estados Unidos. Pero si yo estoy haciendo un trabajo fuera, ya como por ejemplo vendiendo una póliza de seguro o haciendo mercadeo de algún producto fuera de Estados Unidos, indistintamente que tenga una cuenta bancaria aquí, me lo paguen aquí, la empresa que me lo está pagando esté en los Estados Unidos, eso no determina que el ingreso es generado en los Estados Unidos. Y ese es un concepto bien importante que hay que manejar y entender. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta que se escapa un poco del alcance de este webinar porque es sobre una compañía, pero me parece fácil de responder. Miembros de una LLC, una persona natural y la otra una compañía extranjera que tuvo ganancias, ¿de qué forma debe declarar los ingresos de esa compañía? Ok, perdón, dice que es una LLC. Es correcto. Ujú. Ok, si la compañía tiene una LLC, tiene un solo dueño, se considera una firma unipersonal y va a ir en el Schedule C de la declaración personal, los ingresos y gastos y va a generar una ganancia por el negocio. Ahora, si una LLC tiene más de un socio, se considera un partnership o una sociedad de personas. Siendo una sociedad de personas, va a tener que presentar su propia declaración de impuestos, pero una LLC que es tratada como un partnership o como una sociedad de personas, es lo que se llama una sociedad donde no se paga impuestos. La sociedad no paga impuestos, pagan los accionistas en la proporción que tenga cada uno. Entonces vamos a suponer que son dos socios, que tienen 50 cada uno. Entonces se presenta una declaración, la LLC va a presentar una 1065, que es la forma que se presenta para un partnership, para una sociedad de personas, y en esa declaración se va a emitir un documento que se llama K1, con la ganancia o pérdida que tenga cada uno de los socios, con ese 50%. Vamos a suponer que la compañía dijo una ganancia de $100,000, 50 para cada socio. Con esa K1 y esa información de esa ganancia de 50,000, va a tener que ponerla en su declaración personal de impuestos, y si la persona es activa en ese negocio, va a tener que además calcular el self-employment tax por esa ganancia que se generó. Así que esa es la forma. En el caso de una LLC que es tratada como una sociedad de personas, la compañía no paga impuestos, lo pagan los socios y lo tienen que llevar a su declaración personal y colocarlo como un ingreso, la proporción que les corresponda, y pagar los impuestos, tanto impuestos sobre la renta como self-employment tax, que es Seguro Social y Medicare, por ese ingreso que hayan generado. Honorarios por servicios profesionales que se hagan a título personal y que sean recibidos por medios tales como PayPal deben ser declarados. Por otro lado, los ingresos por venta de artículos en eBay o Amazon deben ser declarados. Ok, indistintamente de por qué vía reciban el ingreso, incluso el ingreso lo pueden recibir en el extranjero, no importa. Siempre tienen la obligación de declarar cualquier ingreso que tengan. En el caso, por ejemplo, sea a título personal, honorarios profesionales o por venta de productos, lo paguen por PayPal, se los paguen, o sea que vendieron un artículo en eBay o en Amazon, todo lo tienen que declarar. De hecho, PayPal debería enviarles un documento, pero si no se los envía, de igual manera tienen la obligación de declarar los ingresos que tuvieron menos los gastos o costos que hayan generado. Vamos a suponer que es un producto. Yo compré un producto en $10 y lo vendí en eBay en 12 o en Amazon. Esa ganancia, yo tengo que decir, y voy a tener que ponerlo en un Schedule C, si lo estoy haciendo a título personal, voy a decirme, tuve una venta de 12, menos 10 que me costó, menos cualquier otro gasto que se haya generado para producir esa renta, porque tuve que hacer publicidad, porque tuve que pagar una mensualidad de Amazon o lo que sea que tuvieron que haber pagado. Entonces va a dar al final una ganancia o pérdida y esa hay que ponerlo en la declaración, en la 1040. La respuesta es sí, tienen que declarar cualquier ingreso que tengan por la vía que venga, PayPal, eBay, Amazon o lo que sea.
¿Alguna otra pregunta? Sí, preguntan aquí. Vivo en los Estados Unidos, tengo ya más de 183 días acá. Estoy en visa E2, mi esposa no trabaja, ella tiene que hacer una declaración. Si están casados y van a declarar en conjunto y como residentes, eh, tienen que hacer, ella se pondría como dependiente, no tiene que tener ingresos para estar incluida en la declaración. Ahora bien, si va a declarar como no residente, porque les mencionaba que con 183 días efectivamente se consideran residentes fiscales, sin embargo, dependiendo de la nacionalidad de la persona, puede ser que tenga posibilidades de mantenerse como no residente usando un tratado que tenga el país de origen o de residencia. Algunos países como México, como Venezuela, como España, tienen tratados de impuesto con Estados Unidos y tienen provisiones que permiten que una persona se considere no residente fiscal a pesar de haber pasado 183 días de presencia física en Estados Unidos. Así que les recomiendo que investiguen o que pidan asesoría. Con mucho gusto pues se las podemos dar para ver si les aplica el poder seguir siendo no residente y no tener la obligación de hacer una declaración de sus ingresos mundiales y declarar solo sus ingresos en Estados Unidos. En el caso de que vayan a hacer una declaración como no residente, no pueden hacer declaración en conjunto, así que tendrían que hacerla por separado los esposos. Cada uno tendría que presentar la declaración. A veces hay necesidad de presentar declaración aún no teniendo ingreso. En el caso de la esposa, que a pesar de que no tiene ningún ingreso, puede ser que si se tiene que acoger a un tratado, tenga que presentar una declaración, aunque sea en cero, para hacer la escogencia del tratado. Entonces, cada caso es diferente, hay que analizarlos por separado y analizar todas las características para poder determinar si debe o no, o tiene o no. Incluso puede ser que usted tuvo un nivel de ingresos de las tablas que vimos al principio, donde no tiene obligación de presentar una declaración, pero resulta que le hicieron una retención de impuestos. Entonces vamos a suponer que el nivel de ingreso que tuvo es menor, pero le retuvieron una cierta cantidad de dinero. Usted quiere recuperar ese dinero porque no le tocaba pagarlo, se lo retuvieron. Usted va a tener que presentar una declaración, aunque le toque pagar cero, pero para lograr tener una devolución de impuesto, del impuesto que usted anticipó, pero que no le tocó pagar. Entonces, hay muchas razones que a veces nos toca hacer una declaración, aunque no nos toque pagar impuestos o aunque incluso no tengamos ingresos. Entonces, les recomiendo pues que busquen asesoría calificada para que puedan determinar todos los beneficios, si realmente les corresponde o no, o si les conviene o no, o si para obtener utilizar alguna herramienta tienen que presentarla aunque sea en cero. ¿Alguna otra pregunta? Jorge. Parece que por los momentos no hay más preguntas. Eh, si llegamos al, si no hay más preguntas, bueno, te podemos terminar ya el webinar y todo esto queda grabado y estará en nuestra página web eh, hacia mañana a esta misma hora para que lo puedan ver todas las veces que deseen. Para más información pueden ir a la página irs.gov. Ahí hay información en español también que ustedes pueden acceder. Hay cursos, hay explicaciones, hay tests que los ayudan a seleccionar el estatus marital, en fin, que les da información y los va a ayudar a entender mucho más y con mucha información bien completa. Les recomiendo que la visiten. Adicionalmente, pues como les mencionamos, esta presentación va a estar disponible en los próximos días en YouTube y lo pueden buscar en gbsgroup.net, en nuestra página web. Allí van a tener información y con mucho gusto, si necesitan asesoría especial para su caso, estamos a su orden para ayudarlos a poder obtener los mayores beneficios cuando presentan una declaración de impuestos sobre la renta. Les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí tienen unos pensamientos de cierre, que siempre es interesante. Si usted cree que tener la educación es costoso, imagínense la ignorancia. Y recuerden que planificar siempre es vital si ustedes quieren lograr el éxito.
Así que prepárense con tiempo, parece que faltará mucho para el 18 de abril, pero no falta tanto. Les recomiendo que se pongan a trabajar en esto y no esperen a última hora, porque siempre terminar corriendo implica no utilizar los beneficios en forma completa. Así que organícense, documentense, aprendan todo lo necesario y muchísimas gracias por participar. Mundial. No tienen que ser ingresos en Estados Unidos, puede ser ingreso en cualquier parte del mundo y eso va a requerir que presenten una declaración en los Estados Unidos. Para eso van a tener algunas deducciones que van a poder hacer, en fin, hay una, cada país y dependiendo del tiempo que han estado afuera, van a poder tener unas exenciones de ciertos tipos de ingresos que se hayan ganado fuera de los Estados Unidos, pero no están exentos de presentar declaración y eso es muy importante. Nosotros tenemos muchos clientes que a lo mejor pues nacieron en Estados Unidos, pero se fueron a vivir en otro país y no han venido a los Estados Unidos. Eso no los exime de la obligación como ciudadanos americanos de presentar una declaración de impuestos y eso es bien importante tomarlo en cuenta. Las personas que trabajan por cuenta propia también tienen responsabilidad de presentar una declaración de impuestos por esos ingresos que están teniendo. Mucha gente cree que si no recibe un sueldo y de ese sueldo no le dan un documento que es una W2 que diga que se ganó tanto, no tiene obligación de presentar. Pues resulta que no. Si yo estoy haciendo un negocio por cuenta propia, cuando hablo de un negocio por cuenta propia, estamos hablando de estoy vendiendo vitaminas o estoy haciendo servicios, prestando un servicio, estoy cortando grama, estoy haciendo cualquier tipo de servicio o vendiendo un producto, aunque lo esté haciendo a título personal, si eso me está generando un ingreso, yo tengo la obligación de declararlo. Entonces, todas las personas que trabajen por cuenta propia tienen también la responsabilidad de declarar sus ingresos y hacer una declaración de impuestos. Los extranjeros que tienen ingresos en Estados Unidos también tienen la responsabilidad. Si usted, por ejemplo, tiene un inmueble en Estados Unidos y usted está arrendando. Muy buenos días, amigos. Les habla María Antonieta Díaz de GPS Group y estamos hoy para hablar sobre cómo prepararse para presentar su declaración de impuestos y conceptos básicos que tienen que conocer para poder manejar toda la información que requieren para poder hacer su declaración adecuadamente. Así que en esta media hora, una hora, vamos a estar conversando sobre una serie de tópicos que tienen que ver con los ingresos, las deducciones, las formas que hay que presentar, los tiempos en que hay que presentarlos. Así que, bueno, prepárense para mucha información. Toda esta presentación va a estar grabada en YouTube y la van a poder ver luego, así que es preferible que se concentren en escuchar y ver la presentación y luego tendrán tiempo de repasarla si necesitan o si tienen dudas adicionales. Y con mucho gusto, por supuesto, estamos aquí para servirlos, para profundizar en cualquier tema o tópico que requieran. Les recuerdo que esta va a ser una presentación genérica y que pues cada uno tiene particularidades y con mucho gusto al final va a haber una sesión de respuestas, preguntas y respuestas que también de alguna manera van a ser genéricas y para cosas más particulares o más profundas es necesario que luego pues podamos hacer una reunión personal y podamos conversar sobre los detalles de cada caso particular. Así que bueno, vamos a comenzar y primero vamos a hablar sobre quiénes tienen que declarar. Existen muchos mitos sobre esto. Todos los días escucho gente, por ejemplo, que no vive en Estados Unidos, pero que tiene ingresos en Estados Unidos y que nunca han hecho una declaración. Es importante que toda persona
que tenga ingresos gravables en los Estados Unidos, diciembre. También hay otra fórmula de que si uno pasa más de 31 días en un año en los Estados Unidos, entonces tiene que ver los 3 últimos años con una fórmula de un sexto del año más alejado, un tercio de los días que pasó en el siguiente año y el 100% del año actual. Si hablamos del 2015 sería el 100% de los días, supongamos que estuvieron 140 días, no pasaron los 183, pero pasaron más de 31. Entonces van a tener que revisar 2014 y van a tener que revisar 2013 y ver la cantidad de días que estuvieron en cada uno y aplicar la fórmula de un tercio del 2014 y un sexto del 2015, es decir, un sexto de los días de permanencia física en el país. Si esa suma del sexto, el tercio y el 100% de esos 3 años les da también 183 o más, también se consideran residentes fiscales. Hay algunas fórmulas que se pueden utilizar para tratar de mantenerse como no residentes fiscales y no tener la obligación de declarar ingresos mundiales. Sin embargo, se necesita ya un análisis más completo de la situación y ver qué les puede aplicar y qué herramientas pueden utilizar. Es muy importante que cuenten sus días, sepan si están entrando en los 183 días bajo una de las dos fórmulas y puedan determinar si tienen una responsabilidad y acudan a un experto en el área fiscal para que pueda ayudarlos a determinar cuáles son las responsabilidades exactas que tienen y puedan cumplirlas adecuadamente. Hablemos ahora de cómo saber si tengo que presentar una declaración de ingresos de impuestos en los Estados Unidos. Dependiendo del estatus marital que uno tenga, si está soltero, si está casado, si es cabeza de familia, hay una serie de montos mínimos de ingreso que se requiere para tener la obligación de presentar una declaración. Unidos tiene que declarar indistintamente de que sea residente, sea ciudadano o sea turista o esté bajo cualquier tipo de estatus. Si hay ingresos gravables, pues va a tener que pagar los impuestos que esos ingresos le hayan generado en los Estados Unidos. El requerimiento de presentar una declaración pues varía dependiendo del estado civil de la persona, de la edad de la persona y del nivel de ingreso, ya que hay una serie de deducciones que posiblemente hagan que el ingreso que tiene, menos esas deducciones, pues no haya impuesto a pagar y no tenga la obligación de hacer una declaración de impuestos. Vamos a ver ahora, las personas naturales tienen que declarar. Estamos hablando ahorita de impuestos para personas naturales, no corporaciones, no empresas, sino personas a título personal tienen que hacer una declaración. Son individuos, personas físicas en general, y adicionalmente también tienen que presentar declaración, por ejemplo, cónyuges de sobrevivientes. Si el cónyuge murió durante el año, también el que quedó tiene la responsabilidad, o si está administrando lo que dejó alguien que falleció, o representantes legales van a tener que hacer una declaración por esas personas. Entonces, la obligación no solo está en uno, sino también si uno es responsable de lo que dejó otra persona, también va a tener la obligación de hacer una declaración. Todos los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes extranjeros que viven fuera de los Estados Unidos, eso también es otro mito que constantemente escucho. Es que como yo no vivo en los Estados Unidos, yo no tengo que declarar. Si yo tengo la ciudadanía americana, o si yo soy residente americano y vivo en el extranjero, tengo que hacer una declaración de impuestos, indistintamente de que no tenga ingresos en Estados Unidos, porque los ciudadanos y residentes tienen la obligación de declarar sus ingresos a nivel de ese inmueble y tiene un ingreso por ese inmueble, tiene la obligación de hacer una declaración de impuestos y declarar esos ingresos, incluso si no tiene impuesto a pagar. Es decir, es posible que al final no le quede ganancia de ese ingreso que está percibiendo, porque todos los gastos y costos que tuvo, al final le dé a lo mejor una pérdida. Sin embargo, el que sea una pérdida no lo exime de hacer una declaración de impuestos. Estamos hablando de rentas, estamos hablando de ganancias que haya tenido por una compañía, dividendos y otros tipos de ingresos que pueden ser gravables en un momento dado, como la venta de un inmueble, por ejemplo. Las ganancias de capital que genera eso también pueden requerir la presentación de una declaración de impuestos. La diferencia es que si uno es extranjero, no es residente fiscal de los Estados Unidos, solamente va a tener que declarar los ingresos en Estados Unidos
y no va a tener obligación de declarar ingresos a nivel mundial, como es el caso de los residentes y americanos, que sí tienen la obligación de declarar cualquier ingreso que se ganen en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de ciudadanos y residentes, estamos hablando de residentes fiscales. No quiero entrar en muchos detalles porque eso es un tema específico y hay otro webinar que tenemos sobre impuestos para no residentes y que pueden verlo en YouTube. Y hay más detalles sobre la residencia fiscal y cómo se obtiene la residencia fiscal. Pero un breve paréntesis para explicarles, cuando una persona viene a los Estados Unidos y pasa tiempo, presencia física en Estados Unidos, si pasa más de 183 días en un año, se convierte en residente fiscal de los Estados Unidos, indistintamente de que esté como turista. Entonces es muy importante que lleven control de los días que pasan dentro de los Estados Unidos, porque pueden estarse convirtiendo en residentes fiscales sin darse cuenta y estar adquiriendo una serie de responsabilidades y no estarlas cumpliendo adecuadamente. Entonces, no solamente queda en los 183 días en un año fiscal, enero